Sí, muy bien. Bueno, pues en esta idea de seguir comentando sobre la interculturalidad, pues retomemos el concepto, ¿no? ¿A qué nos lleva este concepto de multiculturalidad e interculturalidad? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, ya tal cual el multiculturalismo y el interculturalismo? Sí, parecieran juegos de palabras que son muy parecidos sí. los conceptos. Laura ya lo mencionaba, originalmente el concepto surge en determinados contextos sudamericanos y mexicanos con Aguirre Beltrán, y en el caso de Venezuela también hubo un antecedente donde se hablaba de lo intercultural, pero se oficializó y se volvió más famoso, digamos, el concepto desde Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y ellos utilizaron el término de multiculturalismo, y con multiculturalismo querían hacer énfasis en que se trata de un programa político de transformación de la sociedad a partir del reconocimiento de las diferencias, ¿no? Por eso es un ismo, digamos, porque es una ideología política, un programa político normativo de transformación de la sociedad, mientras que multiculturalidad sería simplemente el reconocer que somos diferentes y que esa diferencia es un valor en sí, ¿no? Eso es importante, y como Laura mencionaba, la Constitución mexicana, aunque lo llame pluricultural, pero tiene esta inspiración de reconocer la composición diversa de la sociedad. Sin embargo, multiculturalidad como tal todavía no implica un programa realmente de transformación de la sociedad a partir de esas diferencias, ¿no? Que eso sería el multiculturalismo. Sin embargo, en el contexto mexicano y latinoamericano, no han sido tan exitosos los términos de multiculturalidad o multiculturalismo, sino más bien, como tú decías, los términos de interculturalidad e interculturalismo. Y ahí creo que hay dos diferencias básicas, las que explican, digamos, el por qué el término más inter que multi. La primera es tal vez una cuestión estratégica que cuando hablamos de lo multicultural nos sigue sonando muy gringo. O sea, es así como hay una resonancia de los modelos anglosajones. Y esto no solo ocurre aquí en México. Por ejemplo, también en un país como Francia, no hablan de multiculturalismo, sino de interculturalismo, y sospecho que es más bien como para delimitarse del modelo estadounidense de sociedad, ¿no? Y la segunda razón tiene mucho que ver con el valor positivo de lo inter en el contexto latinoamericano, que tiene mucho que ver con la experiencia del mestizaje, con el rechazo que sentimos aquí en Latinoamérica a usar conceptos demasiado esencializados, demasiado cerrados, como en Estados Unidos, black y white, afroamericano, blanco, anglosajón, protestante, etc. O sea, son conceptos que nos parecen que hacen demasiado énfasis en las diferencias y no hablan de los puentes, de los ires y venires, de las nuevas identidades que surgen a partir de la mezcla, ¿no? Entonces creo que esa es la principal razón por la que en el contexto mexicano y latinoamericano preferimos hablar de interculturalidad cuando se trata de una descripción de una situación, y interculturalismo, que es sobre todo lo que acuñó Silvia Schmerkes cuando estuvo en el CGIB, que es un programa político, un programa de transformación de la sociedad en el cual no solo se habla únicamente de diferencias, como en el contexto anglosajón, sino que las diferencias son punto de partida para un proyecto en común, ¿no? Por eso no hablamos aquí en México tanto de cuotas, no así para los otros, sino más bien cómo podemos transformar nuestras instituciones para que sean incluyentes, ¿no? Y eso es más bien un planteamiento de interculturalismo que de multiculturalismo, ¿no? O sea, en el concepto mismo se trata de evitar la segregación, exacto, la separación. Sí, ¿no? Y el modelo, exacto, en México, como se reconoce más la diversidad cultural a partir de las etnias, que a lo mejor no sería lo correcto, ¿no? Pero, exacto, sí. Y por eso, en general en Latinoamérica, tal vez Brasil sea una excepción, tendemos a utilizar interculturalismo como una estrategia de visibilización, pero también de integración. O sea, los grupos que han sido silenciados o invisibilizados quieren participar en la sociedad.
en igualdad de términos. Mientras que multiculturalismo a menudo tiene la implicación o la connotación de que déjanos en nuestro lugar, que hagamos lo que siempre hemos hecho, reconócenos como tal, pero no te metas con nosotros, ¿no? Entonces, eso es un poco una diferencia de matiz entre los conceptos, ¿no? En un caso, podríamos decir que se trata más de empoderar al actor minoritario, y en el otro caso, se trata más de una tarea común de toda la sociedad. ¿Qué hacemos para dejar de excluir, ¿no? Y entonces, ahí hay fuertes debates en nuestro campo sobre trabajar más, podríamos decir en términos un poco simplificados, trabajar más con las víctimas o más con los verdugos, ¿no? Que son dos entradas complementarias, ¿no? Así es. No, y bueno, además en México es como una línea muy delgada, ¿no? Porque el mestizaje en México realmente es como una forma de vida y es una cultura en la que no se quiere ver también esas diferencias, o cuando esas existen, esas diferencias se hacen visibles, a veces son motivo de discriminación. Sí. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que justamente por ahí la entrada a analizar por qué es en el ámbito educativo donde mayormente se hace uso del concepto de interculturalidad, ¿no? ¿Qué ocurre entonces, dado esta introducción del término, en la educación en México y qué implicaciones tiene? Sí, es paradójico porque si hablamos de multiculturalismo o de interculturalidad, no tendría por qué ser necesariamente la escuela, la puerta de entrada, ¿no? Y además, si repasamos lo que el ejército zapatista en la Declaración de la Selva Lacandona o después en los acuerdos de San Andrés plantea, no se planteaba una educación intercultural, sino que se planteaba autonomía para la educación, para la cultura, para el territorio, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el ámbito educativo ha sido una especie de apertura de que aquí podemos conceder espacios para la pertinencia cultural, para un currículum más desde lo comunitario, desde lo local, porque la educación es un ámbito en el cual el Estado tiene una tarea pendiente, pero no estamos entrando en los ámbitos jurídicamente espinosos, como lo son autonomía territorial, concesión de soberanías, etcétera, que es algo como mucho más difícil para el Estado-Nación ceder, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay motivos políticos por los cuales la educación se convierte en el principal ámbito, ¿no? Y en segundo lugar, Laura lo mencionaba antes, creo que también tiene que ver con la historia del indigenismo en México. El indigenismo ha sido un proyecto muy educativo. Tiene mucho de desarrollismo y de abrir mercados, etcétera, pero también ha tenido desde la Revolución una fuerte misión, digamos, de extensionismo de el conocimiento, siempre pensando desde lo mestizo, hacia los indígenas. Y entonces ahora la educación nuevamente se convierte en un, si podemos decirlo así, en un campo de batalla, ¿no? entre diferentes actores, y por eso la escuela vuelve a recuperar, digamos, el protagonismo para estos debates sobre lo intercultural, ¿no? Y ocurre una mediación, como ocurre una mediación en estos espacios educativos. Una mediación entre lo que son estos planes educativos formales establecidos y lo que son las culturas, ¿no? Como esta propuesta de justamente abrir esos espacios donde puedan dialogar los saberes, donde puedan dialogar las culturas y pues esto que es como el currículum formal, vertical, ya establecido. Pues ahora se está tratando de hacer la mediación a través de instituciones como la que estamos ahora, ¿no? Pero creo que me estoy metiendo dentro de otra parte que vamos a discutir después, pero creo que hay espacios en los cuales por la propia estructura de las instituciones es imposible generar esa transformación. Entonces creo que todavía hay que trabajar mucho este proceso para poder en realidad, nosotros en ocasiones nos cuestionamos, ¿será la escuela en realidad donde se puede llegar a interculturalizar? Porque la escuela siempre ha sido como muy institucional, muy jerárquica. Entonces deberíamos de pensar también hacia dónde trabajar lo que es la interculturalidad. Si es el lugar idóneo, la escuela, donde trabajarla para poder lograr esta mediación que queremos, ¿no?